Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como podrán imaginar, tienen continuidad con lo que hablábamos ayer, y hoy es un capítulo más, pero no la dilucidación del argumento de otra tragedia griega. Esto es algo más que un lugar común. Socialmente es una tragedia. Y esta gente, a última hora, con el resto de Europa, especialmente los que estaban reunidos en Bruselas comiéndose las uñas a ver qué pasaba, entró por el aro del paquetazo neoliberal. Y desde luego esto tiene sus consecuencias sociales a muy, muy corto plazo. Luego de Grecia, incluso uno de sus líderes ha dicho que el que tiene ahora peor manejo de la deuda es España. Viene el drama de Italia. E incluso no solo veremos cómo se desarrolla sino también cuál de sus importantes representantes está ahora al otro lado del Atlántico, solicitando y recibiendo, al menos verbatim, el apoyo de Obama. En fin, el sistema cruje, sus partes se caen, pero los que pagan siempre los platos rotos son el pueblo, sobre todo cuando entran en la ortodoxia neoliberal, que ha demostrado no servir absolutamente para nada y tiene a Europa en uno de los peores momentos de su historia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La única que parece estar funcionando es Alemania y por allí viene pegada Francia. ¿Qué pasaba? Bueno, que la gente está harta y ve venir un nuevo paquetazo. Así que había presión de todos los sindicatos en Atenas y en toda Grecia. Με δύο λόγια, παλέψαμε. Antonio Samaras, líder del partido Nueva Democracia, salió a dar la cara. Estamos luchando para prevenir una mayor recesión, un empleo con mayores pérdidas de puestos de trabajo y mayores fallas de los negocios. Estamos manejando un control de daño, el daño hecho en los últimos 2 años por nuestra deuda nacional, que es insostenible. En 2009 la deuda era enorme y aún así manejable. Ahora tratamos de salir, por lo menos para que la deuda en los próximos 8 años tenga al menos el nivel de 2009, cuando comenzó esta verdadera ordalía. Ό,τι τις έχει σήμερα. Los partidos que conforman el gobierno griego estaban sufriendo la presión de la gente en la calle y ciertamente se hicieron sentir. Popi Cayani dice: yo no sé hasta cuándo va a presionar el gobierno, debe cambiar su mente, sus valores, y tenemos que seguir presionándolo con todos los partidos, porque los intereses económicos no pueden estar, el banco, las industrias no pueden estar por encima de la gente. Y Vasily Bakalis dice: muchos de nosotros somos parte de los 15.000 que se van a quedar sin empleo gracias al acuerdo de la Troika, así que esta es nuestra última oportunidad de protestar por el bien de nuestras vidas. To protest and say that this is not good for our lives. Pese a toda la presión en la calle, firmaron los acuerdos para que le dieran otro salvavidas gigantesco, y el resultado es que 15.000 empleados se van a quedar sin trabajo. En medio de una dramática situación, Bruselas se esperaba también comiéndose las uñas, pero se esperaba que el acuerdo general de cara al Eurogrupo, como es sabido, un programa con un acuerdo de crédito en el que Grecia será refinanciada otra vez con 130.000 millones de euros, como dijo Papadimos en un comunicado, entrara por el aro y recibiera la zanahoria y el garrote. Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, dice: claramente hay noticias que nos dan ánimo en Atenas.
Hay un trabajo duro que tienen que hacer, pero últimamente creo que esto será positivo. Venizelos apareció después, pero antes Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, en su silla de ruedas, y atrás venía el peso pesado del tema griego. Después de un largo y duro periodo de negociaciones, finalmente hemos acordado con la Troika de la Unión Europea y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional un nuevo, fuerte y creíble programa. También podremos manejar mejor la deuda con los prestamistas privados sobre la base de los parámetros del sector privado, y necesitamos el apoyo político del Eurogrupo como paso final. Y ahí va, pasos finales hacia el cadalso social del pueblo griego. Entró perfectamente como buen tecnócrata por el lado del paquetazo neoliberal reprogramado. Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, dice: yo no pienso que haya todavía una decisión final esta noche, pero hemos discutido muchos elementos de propuestas que nos han sido sometidos y queremos llegar a una decisión final hoy, de ser posible. Esto no es un desastre. El debate continúa. Bueno, el hombre parecía no darse por enterado de lo que acababa de decir el ministro de Finanzas de Grecia. El hecho es que hay un acuerdo general de cara al Eurogrupo, como es sabido, un programa que viene con una nueva etapa de crédito. Wolfgang Schäuble, siempre serio. Ahora tenemos el reporte de la Troika, se van a mover las negociaciones hacia adelante y no pienso que los resultados sean claros esta noche, las negociaciones están en camino. Luego el ministro de Finanzas de Holanda, Jan Kees Jager, su colega austríaco María Fechter y el español Luis de Guindos hacían corrillos. Venizelos hablando con Jean-Claude Juncker. Hasta ese momento todo el mundo cruzando los dedos. Finalmente la decisión vendría desde Grecia, que no tiene otra salida, y la expresión de Venizelos marca el drama. En la calle los atenienses viven su tragedia. Olga dice: para mí este acuerdo es inaceptable. Ante todo, no nos da esperanza. Hubo un plan para asegurar algunas cosas mejor para nosotros en otro tiempo, pero el retraso solamente retrasa el default, la falta de pago, y nosotros tendremos más insatisfacciones y más privaciones. Panos Posmis, otro ateniense, dice: para el país en general esto es bueno porque al menos no vamos a una completa bancarrota. Para el pueblo común significa más tiempos duros, y esa es mi opinión. George Toxopoulos, un analista de la Fundación Helénica para la política exterior de Europa, dice: el trato con los líderes políticos, el acuerdo es ciertamente importante para Grecia y también para Europa. De todas maneras, mi punto de vista es que necesitamos ahora acción, porque hay muchos documentos firmados en el pasado por el PASOK y no han sido implementados todavía, así que esperamos que el gobierno lleve adelante las reformas, es decir, el paquetazo. Desde mi punto de vista, con la excepción de Papademos, los políticos griegos no tienen la madurez necesaria, y esto es otra confirmación del déficit de credibilidad que es muy importante para Grecia, desde mi punto de vista. En Frankfurt las cosas iban seguidas con tanto ajuste como en la bolsa griega, al minuto, a ver qué pasaba. Y por lo que respecta a la bolsa griega, bueno, al compás de lo que se decidiera, y todavía las cosas andaban de mal en peor. Las gráficas muestran un leve asomar de la nariz sobre el nivel del agua para poder echar una respiradita, pero en cuanto a Grecia, las cosas son de un porvenir muy oscuro con este nuevo paquetazo neoliberal. En Frankfurt también seguían de cerca la situación, y Stefan Scharfetter, un analista del Baader Bank, dice:
Hemos tenido en las últimas semanas una solución que preveíamos y anticipamos en nuestros negocios para Grecia. Era cuestión de tiempo, porque semana tras semana iban estirando el tema, pero había que tomar una decisión y había que ver cómo nos adaptábamos así en el mercado. El DAX, por lo tanto, se fue arriba a un 15% desde el comienzo del año y hubo un poquito de cambio también hoy, así que claramente los mercados están en condiciones, si no enteramente claros, al menos satisfactorias, dijo él. Claro, sobre todo después que Grecia le mostraron la zanahoria y el garrote y optó por la zanahoria. Pero las consecuencias sociales vienen en camino. No lo duden, pese a lo que dice este caballero. Luego agregó, Alemania, por supuesto, es el más desafiado para reconstruir Grecia. Y además ha gastado mucho más dinero en garantías y en préstamos para que haya flujo de caja. Es una de las más grandes y fuertes economías en la eurozona y deberíamos poder manejar esto a la larga sin mayores problemas. Bueno, Grecia acepta lo que eufemísticamente llaman el plan de ajuste, pero el Eurogrupo se resiste a liberar de inmediato las ayudas y la gente está hasta el gorro. Bueno, un espectacular despliegue de permanente presión de las masas en la Plaza Sintagma frente al Parlamento, y protagonistas de esto, tanto los políticos como el pueblo, repitieron el papel de hace 2 años, cuando aplicaron para el primer paquetazo que, como ven, no tuvo ninguna solución y trajo a peor las consecuencias. Algunos, como Wolfgang Schäuble, como dije, no ocultaban su malestar. El acuerdo todavía no está maduro para una decisión definitiva, decía. Su homólogo holandés, a quien acabamos de ver, también se sumó al coro de escépticos. Finalmente, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, dice: hace unos minutos pudimos hablar con el primer ministro de Grecia, Lucas Papademos. Dijo que se había alcanzado el acuerdo y habían firmado con el apoyo de la mayoría de los países. Así que esta noche tenemos en el Eurogroup un encuentro de ministros y vamos a tener un muy detallado reporte del acuerdo y también habrá mayores discusiones sobre estos temas. The key ECB interest rates unchanged. The information that has become available since mid-January broadly confirms our previous assessment. Las informaciones que hemos recibido ampliamente confirman las estimaciones previas y en particular el acuerdo todavía tiene sus escépticos, pero el regateo de gobierno de coalición, conservadores, socialistas y extrema derecha derivó en más recortes de las pensiones complementarias en la que cada partido intentó que no era, eso no lo dice él, lo decimos nosotros, ¿no? En que cada partido pretendía que no eran ellos los que habían votado las medidas tan impopulares justo en víspera de unas posibles elecciones generales. Bueno, curiosamente, Mario Draghi fue el primero en dar la noticia, como estamos viendo, tras recibir en Frankfurt una llamada de Papademos, antiguo vicepresidente del banco emisor. No despejó la posible contribución del Banco Central Europeo al segundo rescate, aunque descartó sumarse a la quita negociada por los acreedores privados con Atenas y que podría suponer un perdón de 100.000 millones de euros. Estuvo no solo enigmático Draghi, sino que no improvisó, leyó una respuesta blindada. Los términos del acuerdo ateniense no se hicieron públicos en ese momento y el borrador circulaba por medios griegos indicando que podría tener un año más para reducir el déficit, terrible impacto de los ajustes en el crecimiento, en el corte de los empleos en un país ya muy empobrecido. A la espera de detalles, lo único cierto es que la factura del rescate, cifrada en más de 30.000 millones de euros en febrero del 2010, ya se ha multiplicado por 10, es decir, andaría por 300.000 millones de euros, y falta mucho
en el sector público y privado para que salieran de esto. Es decir, Mario Draghi dijo, donde hay mayor contracción del crédito ahora es en España, y le pasó una pésima noticia confirmando lo que todos ya sabían. Draghi se escudó que no podía decir nada sobre los bonos griegos que tiene el Banco Central Europeo y que el primer ministro griego confirma que los principales partidos apoyan la propuesta. La atonía en el mercado de crédito afecta a la confianza de los inversores en el resto de los mercados, deuda pública, por ejemplo, apuntando como ejemplo de este problemón a España e Italia. Y hablando de Italia, trabajadores de Benevento, pene rigati a la vista, la producción de la fábrica Rummo en Benevento, al sur de Italia, da una idea de lo que piensa la gente, cómo va a llenar la olla, cómo va a hacer frente a la situación y qué dice los trabajadores de la factoría. Bueno, por lo que respecta a los que dieron la cara, el resultado ha sido bastante complejo, porque no es solamente el problema de esta factoría, pero también es el problema de cómo parar la olla, ahí y en toda Europa. El resultado sigue siendo muy complicado y todos los trabajadores dicen que no ven una gran esperanza ni una salida de esta situación. En este sentido, había que poner en marcha la línea de montaje y hacer frente a la realidad. ¿Cómo se hace frente a lo esencial? Bueno, Concigli, Rigatoni, Gennaro Furno, líder de la factoría Rummo, dice: pienso que es absolutamente contrario a lo correcto cambiar la economía del país y pienso que ellos van a tener que tomar dinero donde está el dinero, no donde no hay más dinero, es decir, no lo pueden sacar a la clase trabajadora. I soldi dove ci sono, non dove non ci sono più. Rafael Romano, otro trabajador de la fábrica, dice: esto está empobreciendo y destruyendo la clase media. Significa que todo el país, toda Italia va a estar más pobre y la pobreza está aumentando. Mario Russo, el control de calidad de la casa, dice: los italianos están ahora muy deprimidos acerca de las condiciones en que estamos viviendo. Eso por un lado. Por el otro, no sentimos ningún cambio ni ninguna redención con lo que dice Monti, que nos está dando una oportunidad y que está confiado. No vemos cómo vamos a salir de aquí. Y ahí veíamos el líder de la NBA, Shaquille O'Neal, llevando una caja de Rummo, ¿no? Pero Cosimo Rummo, el presidente de la fábrica, dice: los gobiernos solamente han creado condiciones para el desarrollo, pero son los empresarios los que debemos darle un empujón a la economía y al desarrollo de Italia. El gobierno solamente puede hacer más fáciles o más difíciles las reglas, pero el suceso de Italia depende de los italianos y no de Monti. Por lo demás, Mario Monti, en la residencia del primer ministro, declaraba: estamos buscando la mejor manera para reformar el mercado de trabajo y los pagos redundantes del sistema a los que estamos obligados, pero podemos ayudar al crecimiento de la economía italiana y vamos a luchar contra el desempleo en la juventud. Gravísimo drama el de la juventud italiana como el de toda Europa. Por allá salió un prohombre, Luca Cordero di Montezemolo, presidente de Ferrari, diciendo: Monti dio una señal importante. Después de 15 años de hibernación, el país comienza el entender que sin acción Italia va a tener un muy mal final. De manera que con los Bucatini cruzamos el Atlántico y nos encontramos con Monti hablando con Obama. Obama trató de darle apoyo con palabras, ¿no? Los líderes políticos de Grecia aprobaron el plan de austeridad. El comunicado de la Casa Blanca que recibió al italiano Monti prevé que los dos líderes entablen conversaciones sobre la participación de Italia en los esfuerzos europeos para restaurar confianza en los mercados financieros. Ya vieron lo que opinan los trabajadores de Italia, ¿no?
Comunicado de la Casa Blanca indica que los jefes hablarán sobre reformas económicas italianas y perspectivas de crecimiento en medio del brutal escenario europeo. Bueno, con su experiencia y su trabajo y su conocimiento de economía, dijo Obama, tenemos confianza en que le dará impulso a la economía y a la reforma de la agenda, por supuesto una agenda neoliberal, y será capaz de generar confianza a través de Europa y en los mercados. Monti recogió la flor y dijo, yo también deseo cálidamente, presidente, que sus generosas palabras de apoyo y el coraje que usted nos da a mí y a mi gobierno sean persistentes, y estoy muy a gusto de decir que la consolidación de las líneas presupuestarias y las reformas estructurales, si bien son muy dolorosas a corto plazo, serán entendidas por el público y la opinión pública italiana, y pienso que es una buena base para el futuro del país. Bla, 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 bla. Todos los neoliberales dicen lo mismo. Es como si tuvieran una receta que cambia según las circunstancias. Pero así es como está. Mario Monti, luego, en uno de los centros de pensamiento del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo, no veo honestamente países que se vayan a salir del euro. Algunos países están tratando de entrar en el euro en los próximos años, y creo que la crisis permanente de manejo del sistema pondrá en su lugar a los instrumentos necesarios para el manejo de la crisis. La Unión Europea no fue construida para manejar crisis y tiene una enorme deficiencia, y es que la crisis nos ha forzado a poner al día la maquinaria, y la situación no es optimista. I believe that the permanent crisis management system, the ESM, which we will put in place soon, will be there as an ordinary instrument for crisis. Los tecnócratas declaran, los obreros, ni teniendo la pasta a la mano, se sienten optimistas. This crisis forced us to update the machinery. En medio de esta situación hubo novedades interesantes en España. Ya sabíamos los problemas en que se metió Garzón. Todo iba bien hasta que se metió con el franquismo. Continúa sometido a la Corte Suprema Gonzalo Martínez Fresneda, su abogado defensor. Es un delito que sus efectos permanecen en el tiempo y que, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Supremo Español y con la doctrina de tribunales europeos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sigue produciendo hasta que esos efectos cesan. Todas las cosas, prácticamente todas. El Tribunal Supremo de España lo condenó a 11 años de inhabilitación, lo que supone la pérdida definitiva de su condición de juez. Los 7 magistrados de la Sala Penal del Alto Tribunal condenaron por unanimidad a Garzón, pero se basaron en un tecnicismo, las escuchas de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en un caso de corrupción. Es decir, cazaron al cazador, pero además el lío viene a partir de que se metió con el franquismo, quería investigar hacia atrás, quería levantar la alfombra. La gente ha salido indignada a darle apoyo. Una vergüenza internacional y darle más razón a todo el mundo sobre la falta de democracia, sobre la inmadurez de este pueblo, y de verdad es terrible, es vergonzoso realmente. Estamos en una convocatoria de... Eso decía Carlos Yabata, y María García dice: El Tribunal Supremo ha dictado... Me parece muy abusiva y pues con un señor que ha hecho tanto por España, y sobre todo luchando contra el terrorismo, contra los GAL, y que no tiene sentido esto, no tiene sentido, es muy desproporcionada, y eso de que la parten de... Es que no, una persona a la valía de este hombre, pues no me parece oportuno. Es hasta ahora el único condenado por el tribunal. Esto tiene que producir... Ahí lo decía todo en esa pancarta, ¿no? Tapan sus delitos echando a Garzón, y la gente definitivamente tiene al norte de los Pirineos otras cosas. De Bert
exministro de Sarkozy, ahora está perseguido por malos manejos económicos, corrupción, cohecho y una serie de cosas bastante negativas que salpican directamente al señor Sarkozy. Pero él sigue barriendo bajo la alfombra y saliendo hacia adelante, dejando atrás los problemas. Como quiera que sea, esto sí es otro acontecimiento en pleno desarrollo. Veremos cómo Sarkozy lo barre bajo la alfombra, como ha barrido otros muchos. Veamos cómo están los mercados. En cuanto a lo que nos interesa, el precio del petróleo baja levemente y se sitúa el venezolano a $107.06. El de la OPEP también tiene una leve tendencia a la baja, $110.99. El Brent del Mar del Norte sube 118.59. El West Texas, que es uno de nuestros marcadores, también sube $99.84. El precio del oro baja levemente, $1.728 redondos la onza Troy. El precio del cobre, 8.760 la tonelada, leve alza. También sube la libra de café, 2.160, y se refuerza el euro frente al dólar, 1.32. Hora de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y ciertamente se recalienta el tema Malvinas, ¿no? Movidas diplomáticas, Cancillería Argentina manda a su titular, provocación innecesaria ciertamente la del Reino Unido cuando manda al príncipe Guillermito. Esto normalmente se mueve así, desde Bryce Norton, la base de la Real Fuerza Aérea, se vienen pegaditos a Europa y después pegaditos a África, y vienen a Ascension, que es esta manchita de mosca en el mapa, pero que tiene un enorme valor, porque está a mitad de camino, y están haciendo una pista ampliada aquí, como base logística. Durante la Guerra de las Malvinas aquí no cabía, ponían un contenedor más y se caía al mar, ¿no? Debo corregir un dato, yo no estuve 4 veces en Ascension, estuve 3, porque en el tramo Ascension-Mount Pleasant, que es donde está la gran base de la Real Fuerza Aérea, cuando llegamos había 25 nudos de viento cruzado y hubo que volver a Ascension para no poner en problema a ningún otro país y hacer allí espera hasta que mejoraran las condiciones, 11 horas para ir y venir sin tocar Malvinas y luego volver allí. De manera que aún en verano las cosas son difíciles allá, ¿no? Ahora, ¿qué vuela el Principito? Vuela un Sea King y eso supone un helicóptero de búsqueda y rescate conspicuamente pintado de amarillo, un tipo de helicóptero contra el cual no se le dispara y por supuesto tampoco es el comandante del helicóptero, ¿no? Pero debe ser muy divertido. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo aún en esta época del año, porque como les dije, los Highlander bimotores con que se va de isla en isla, basta ponerlo frente al viento, tocar el acelerador y despega. Esa es la sala de operaciones en Mount Pleasant, una tremenda base que fue ampliada después de la guerra y que es la pieza fuerte de la resistencia. Como ven, un Sea King pintado de amarillo. Hay antecedentes no muy elegantes, ¿no? En el 2008 el príncipe Guillermo usó un helicóptero militar para ir a una fiesta. El Sunday Times había publicado en su momento que el mariscal Torpey, de la Fuerza Aérea Británica, Glenn Torpey, había pedido una explicación de quién autorizó a Guillermo a acudir a una fiesta de despedida de solteros en un helicóptero de la Fuerza Aérea con su hermano y otros amigos. Se había entrenado primero con un Chinook, este es un Sea King, y el mismo día el príncipe voló en su Chinook hasta Londres, recogió a su hermano pequeño, el príncipe Enrique, con quien luego se dirigió siempre al mando de su helicóptero a la isla White, donde un primo suyo, Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, celebraba su despedida de soltero. Total, eso le costó al erario público alrededor, poco más de $20.000 para ir y venir a la fiestica. Algunos jefes militares expresaron, sin embargo, su preocupación porque la noticia saltó a la prensa, mientras hubo pilotos que se quejaron del trato de favor dispensado al nieto de Isabel II. Bueno, ahí tienen un BAC 111, esto que está aquí en el extremo de la pantalla. Es un transporte militar con 4
reactores a la cola. Ese es el que se usa para el ferry de 14.000 kilómetros entre la Real Fuerza Aérea, la base a la que hacemos mención, y la escala en Ascension, y luego Mount Pleasant. Bryce Norton es la base donde salen siempre. Buen tiempo, no hay gran viento. Si es el viento típico de Malvinas, bueno, estaría moviendo las palas del rotor principal. Bueno, estas son escenas. Esto particularmente, esto es de cuando le dieron la gran paliza cuando estaban desembarcando a los anfibios. Se fue un día donde la aviación argentina realmente hizo historia. Pero lo que veíamos antes, la explosión, fue la que generó las 2 bajas civiles, 2 damas, y fue la artillería británica la que disparó, porque ahí todavía estaba el alto mando argentino. Los analistas militares en el Reino Unido tratan de explicar lo que es inexplicable desde el punto de vista de lo que es colonialismo moderno, ¿no? El señor Nigel Eastern, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dice: no pienso que Argentina corrientemente tenga intenciones ni capacidad para involucrarse ni remotamente en algo parecido al conflicto del Atlántico Sur. Uno mira sus capacidades y esencialmente no han cambiado, si es que no han sido degradados, después del conflicto de la guerra en 1980. Bueno, sigue el viejo estilo británico, ¿no? Y lo que aquí nos muestran es que el Principito usa lentes de corrección óptica. Lo hemos visto en una toma con esos lentes haciendo el chequeo previo al vuelo. En Anglesey, el 16 de septiembre en Wales, estaba haciendo su instrucción final, esto era de archivo, y ahora está operando en Malvinas. Claramente el gobierno argentino y mucha del pueblo argentino ve esto como una provocación, dice Nigel Eastern, y realmente tienen motivos para sentirse mal. Obviamente esto no ayuda mucho, pero es emblemático, no solo la línea dura de los británicos, y es muy asertivo llevar este mensaje de manera que los isleños no tengan que dudar del apoyo que reciben. El helicóptero también podría, hay un helicóptero detrás del nuevo, el Dauntless, en la cubierta de popa, tiene pequeño hangar aquí y tiene también su helicóptero, pero ese, el que usa el Principito, es mucho más grande, el Sea King, ¿no? Bueno, aquí la situación del foro sobre la situación internacional, pero en el ámbito de la situación internacional en Siria. Aquí hay una reunión en Estocolmo, donde están, por supuesto, los cancilleres nórdicos y también el primer ministro británico. Y dice: en Siria claramente estamos viendo, oigan bien, en nuestras pantallas de televisión, la guerra mediática, ¿no? Él no habla de sus servicios MI6 y MI5. En las pantallas de televisión, que es completamente inaceptable lo que está ocurriendo en Siria. Y lo hemos discutido mientras almorzábamos. Es impresionante las escenas de destrucción en Homs, y está muy claro que no hay ánimo de bajar la agresividad contra los propios ciudadanos por parte de ese gobierno. La Unión Europea ha tomado ronda tras ronda de sanciones y, sin embargo, habrá que mantener la presión. Ciertamente no vemos que esto mejore y el presidente Bashar al-Assad debe parar sus tácticas asesinas y queremos ver un gobierno de transición en Siria. Esta gente cree que sigue como en el viejo imperio, cambiando gobiernos donde le da la gana en el mapa. Which we have, and I was very disappointed obviously by the Russian and Chinese vetoes. We also need to work with the opposition and to try and help shape that. Por supuesto, primero hablaba del tema de Malvinas y piensa que no hay manera de que prosperen las observaciones que ha hecho la presidenta argentina. Y luego hablaba de que en Siria, lo que les mostramos, ¿no?, que a pesar del voto en contra de Rusia y de China, están trabajando de darle forma al futuro de esa nación
En definitiva, lo que está es tratando de justificar un caso en el que las potencias pretenden cambiar el mapa del mundo árabe en el Medio Oriente, ¿no? Sobre todo aquellos que son muy ricos en el tema petrolero y gasífero. Mientras tanto, promete defender las Malvinas y que éstas seguirán siendo británicas. Van a defender debidamente el deseo de los habitantes de las islas, dijo. Foro nórdico del debate sobre problemas de longevidad en Europa del Norte dio para esto. En Argentina, Casa Rosada. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, va a ser enviado al Consejo de Seguridad en protesta por lo que hacen los británicos en Malvinas. Ya casi 30 años allá. En unas horas más, nuestro canciller a las 9:30 parte para Nueva York para hacer la presentación ante Naciones Unidas precisamente de la militarización y de lo que es la introducción también de armamento nuclear en la zona. Combatientes, los que nos dan honor y orgullo. La posición argentina será entregada por el canciller Héctor Timerman al presidente del Consejo de Seguridad antes del mes de febrero, el embajador de Togo, Kodjo Menam. Gestión similar será realizada ante el presidente del actual periodo de sesiones de la Asamblea General, Nasir Abdulaziz Al-Nasr. Y esto es lo característico, ¿no? Pero Malvinas en cualquier estación. Acá, cuando estuvimos allá, ni siquiera había pinturas en las casas, ¿no? Y hay una sola calle principal que es la que vieron allí. Ahora aparecen todas pintaditas como para una postal. Y ciertamente el fervor patriótico aflora también. Vean ese árbol. ¿Qué les indica eso? Crecen así por los vientos que va a enfrentar el Principito. Mientras tanto, un periódico local tiene una expresión grosera para la señora presidenta de Argentina. Guido Westerwelle decía: quiero informar que hemos ordenado a miembros de la Embajada de Siria en Berlín que deben retirarse del país, fueron expulsados. La expulsión viene después del arresto de 2 personas que deben estar bajo sospecha de espiar para Siria. El embajador sirio fue informado hoy de la expulsión. Y de todas maneras hemos llamado al embajador a la Cancillería para expresarle claramente que cualquier actividad del Estado sirio contra la oposición siria en Alemania no será aceptada. A estos miembros de la Embajada siria que han sido expulsados se les hemos dado 3 días para dejar Alemania junto con sus familias. Y no habrá detalles de las razones. Obviamente la expulsión está vinculada a la situación política en Siria. Con esto, Alemania expulsa a 4 diplomáticos, pese a las críticas de Rusia. Ich will nicht im Detail auf die Gründe eingehen, aber natürlich steht die Ausweisung in einem Kontext auch mit der... El canciller ruso Sergei Lavrov había expresado en Moscú que entiende poco la adopción de medidas como esa o el cierre de la embajada de Siria por parte de muchos países árabes y de Occidente para forzar la salida del presidente Bashar al-Assad. Elecciones pronto en Rusia. Vladimir Zhirinovsky, candidato del Partido Liberal Democrático, ha participado en un debate y dijo: encuentro difícil para Vladimir Putin dar respuestas a algunas preguntas. Ha estado a cargo del gobierno por 13 años, desde agosto del 99. Tal vez no se sienta culpable de ninguna cosa por sí mismo, pero todo ha ocurrido en estos 13 años y muchas de las cosas que han ocurrido son negativas. Estaba frente al líder del Partido Comunista, el candidato Gennady Zyuganov. Víctor Filipovich, hablando de que piensan que ustedes que es lujo. Y era el zar ruso del metal. También tenía cosas que declarar. El Comité Electoral de Putin anuncia un mitin multitudinario para el 23 de febrero y se celebra en Rusia como el Día del Defensor de la Patria. El mitin transcurrirá bajo el lema Defendamos a la Patria. La organización planea unas 200.000 personas concentradas para hacer frente a la situación. Por lo demás, Mikhail Gorbachev
expresidente de los tiempos soviéticos, dijo: ¿cómo van a llevar el peso de todo esto a la Duma? Está golpeado por el almanaque el hombre, ¿no? ¿Cómo van a hacer para cambiar las cosas y los puntos de vista? ¿Cómo van a cambiar el sistema? Hay que hacer concesiones y esto debe ser paso por paso. No veo por qué luchar por elecciones libres. En este caso las elecciones no serán libres ni justas. Pero debemos luchar, sí, para cumplir con nuestro deber cívico y hacer que las cosas sean más sinceras. Todo depende de nosotros. Bueno, el mitin que planea multitudinario Putin tendrá que ver con el Día del Defensor de la Patria y, por supuesto, la Gazeta de Rusia tiene algo que decir al respecto y ha hecho editoriales bastante fuertes. En Perú, marchas de protestas. Organizaciones se suman a la marcha por el agua en la hermana República del Perú. Columnas de manifestantes y organizaciones sociales y partidos de izquierda en la marcha por el agua en su avance por las calles de la capital peruana, a la que llegaron tras 8 jornadas cruzando el país. También se incorporaron activistas sociales, ambientalistas de las regiones sur, centro y oriente, que al igual que el norte realizan una serie de manifestaciones en el trayecto. Bueno, vamos a presentar unas iniciativas legislativas, en primer lugar para que el agua sea reconocida como un derecho humano y no ocurra como ahora, que la prioridad se la dan a quien tiene más poder o tiene influencias. Y se prohíba la minería en cabeceras de cuenca y en zonas de glaciares. Así lo decía Marco Arana, un ex religioso y ambientalista. La gente decía: con mi sangre, con mi vida, daremos cualquier cosa por el agua. Agua sí, oro no. ¿Qué pasa? Que las transnacionales poderosas que están explotando el oro y contaminando todo el país después de las concesiones que recibieron, están gastando toda el agua necesaria para el pueblo y contaminando la otra. Se desnudan en Colombia en protesta contra las corridas de toro. Ponte en la piel del toro, se llama la manifestación, en la céntrica Plaza de Bolívar. Con algunos de los más emblemáticos pasodobles se hicieron sentir. ¡De la fiesta brava! Se abren las puertas del Toril. Eliminen los espectáculos alrededor del sufrimiento y la muerte de animales. Consulta popular ya. Estos caballeros representan los toros muertos en las corridas. Abolición de la tauromaquia es el leitmotiv del movimiento. Y naturalmente, la sangre derramada. Pensamos que la gente tenga conciencia de que la sangre de una persona es igual a la de un toro y que son animales vulnerables y por eso nosotros somos la voz de ellos. ¿Permitiremos esta forma de circo romano en el siglo XXI? Estamos precisamente en la pregunta que nos hacemos todos. Siglo XXI y aún siguen existiendo circos romanos. Y después de esta demostración, daremos una muestra también de cómo los niños participaron, y ciertamente hacíamos referencia al historiador y el prestigio que tiene Eusebio Leal, el hombre que ha rescatado la parte histórica de La Habana. Vean esto. La verdad no sé. ¿Ah, no sabes? Caramba. ¿Y qué te gusta, el fútbol o la pelota? Ambos. ¿Luego cuál de los dos más? Pelota.
Y tú te conformas con los bateadores esos que tiene Mayabeque y Bartemís y todo eso. ¿Con qué equipo tú estás? Dime. Industriales. Bueno, el equipo de Fidel es el Santiago, ¿no? ¿Pero te gustan los deportes? ¿A qué hora tú haces deporte? La verdad, no hago mucho ejercicio. ¿Tú no haces ejercicio? ¿Cómo estás tan fuerte? Nada más cuando mis amigos Camilo y Daniel vienen. De Venezuela. Camilo y Daniel, que son los hijos de Polanco. Ernesto Pérez Blanco pidió el uso de la palabra y se la concedieron, el propio Fidel. Uno se rompió, acuérdate. Y luego hizo algunas interesantes declaraciones. Afectó en un juego de, creo que fue de fútbol, ¿no? Creo que fue Camilo. ¿Tú me oíste hablar de eso? Sí, que... ¿Qué le pasó? Que se partió un diente, me dijeron. Me dijo Polanco. Y se arregló ya. A ellos les gusta el fútbol más que la pelota. Sí. Pero también les gusta la pelota. ¿Y tú ahora no tienes con quién jugar ahí? A veces voy... La referencia era Camilo y un pequeño accidente deportivo. El hijo del embajador de la República de Cuba, el señor Polanco, aquí colega, periodista internacionalista aquí en Caracas. ¿De qué tamaño? Chiquito, pequeño. ¿Pero de qué tamaño no sabe? Tiene que aprendértelo. De este tamaño. Bueno, tú pediste la palabra. ¿De qué tú me ibas a hablar a nosotros? Comandante, que yo en la escuela he estado estudiando historia y a mí me enseñaron que usted estuvo en el Presidio Modelo y ahí usted estudió junto a sus compañeros. Yo quería preguntarle, por curiosidad, ¿qué libro leyó fundamentalmente, si usted recuerda? Uf, me has puesto en un libro. Mira, ya conté que había leído a Romero, ¿cómo es? Romero. Sí. Juan Cristóbal. Pero ahí leí hasta de filosofía. Un poquito. Bueno, te voy a contar para que tú veas qué gran cultura tenían los que dirigían esa prisión. Hay un libro que se llama Stalin, de Trotsky. Dice, esa es la crítica más dura que le han hecho a Stalin. Ese, prohibido. Y lo prohibieron el libro de Stalin. Pero hay otro que dice, técnica del golpe de Estado. Prohibida la técnica de Curcio Malaparte, porque yo no podía aprender las técnicas del golpe de Estado. Y que era el otro, el Capital de Carlos Marx. El Capital autorizado. El Capital, fíjate, de Carlos Marx y autorizado. Eran unos burritos. Y de verdad tú vas a estudiar historia. Bueno, mi sueño no sé si es absurdo, eso me lo propongo yo, no sé si lo lograré, pero para lograrlo tengo que estudiar mucho y mi sueño es sustituir a Eusebio Leal. Esto avala lo que le decíamos del prestigio de Eusebio Leal, ¿no? Y el sueño de este caballero es sustituir a Eusebio Leal, por eso va a estudiar historia. Una situación que nos muestra que no todo fue política, doctrina, pero además, interesante la anécdota que fue reseñada por la prensa internacional, en el sentido de que el libro más crítico contra Stalin, como decía Stalin, no se lo dejaron pasar a Fidel cuando estaba en la prisión. En cambio, por supuesto, el de Curcio Malaparte, golpe de Estado, no, pero el Capital de Carlos Marx, así es Capital, que pase. Y decía, ese era el nivel de la gente que nos tenía, incluso, dice él, que me había amenazado de muerte y eran capaces de hacerlo. Bueno, anécdotas para suavizar un poco el panorama de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la que
Dios mediante, dará otra vuelta sobre su eje imaginario como está previsto, y en medio de este drama con el capital en toda Europa, veremos cuáles son los acontecimientos en las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes, y a nombre del equipo de CIE les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.